Hoy voy a contarles la historia de Bosque Escondido, que es nuestra historia como emprendedores y todos los desafíos que hemos tenido que pasar, las decisiones que hemos tenido que tomar, las habilidades que nos ha tocado adquirir también para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos involucrados en la finca, no solo productivos, sino también ambientales, sociales y demás. Quiero comenzar el video contándoles que Bosque Escondido empezó de pura casualidad en el año de 2018. En ese momento mi esposa se había venido a vivir conmigo y con su hijo y necesitábamos un espacio para que él durmiera y para que él pudiera estar. Entonces construimos una cabaña de 2 pisos para que en el primer piso el niño pudiera dormir y fuera su habitación, y el segundo piso iba a ser para nuestros amigos y familiares cuando vinieran a visitarnos. En ese momento estábamos probando distintos emprendimientos y distintos proyectos que teníamos acá como con la intención de generar ingresos y hacer dinero. Entre ellos hicimos muebles con madera reutilizada, pollos de engorde, gallinas, cultivo de arándanos, vendíamos mercados, hicimos distintas cosas y buscando un poco más de ingresos para poder generar como más de forma estable, se me ocurrió colocar la cabaña, el segundo piso, en Airbnb porque nuestros amigos y familiares pues venían, pero no tanto, porque en ese momento el turismo acá en esta región no estaba tan desarrollado como está hoy en día. Entonces no sabíamos si iban a llegar muchas personas, si en realidad iba a funcionar, pero no nos costaba nada, la habitación ya estaba. Simplemente me puse a hacer el anuncio, tomé las foticos y lo lancé en Airbnb. Únicamente estaba por ahí, no había redes sociales. Bosque Escondido todavía no tenía nombre, es decir, no se llamaba Bosque Escondido todavía, sino simplemente era la granja. La primera reserva nos llegó como a los 15 días de haber colocado el anuncio. Nosotros dijimos, bueno, chévere, bacano, conocimos y fueron unas personas hermosas. En ese momento nosotros no teníamos restaurante ni tienda ni sabíamos absolutamente nada del negocio del turismo rural. Todo lo hemos venido armando y construyendo con base en lo que nos ha venido pasando. Cuando recibimos a esos primeros huéspedes, dijimos, listo, chévere. A los 8 días cayó una siguiente reserva y luego a los 15 y luego a los 8 y a los 8 y a los 8 y ya luego se convirtió en que ya había varios meses seguidos con la ocupación llena, los fines de semana, los sábados principalmente. Entonces por ese lado fue que nosotros dijimos, bueno, chévere sería poder construir otra cabaña. Fueron una ganga tal que pudimos construir otra cabaña igualita a esta, cerquita, para poderla alquilar. En ese momento que hicimos, construimos la cabaña de 2 pisos, una habitación arriba, una habitación abajo y un baño compartido que quedaba afuera de la cabaña. Y lo compartían las dos habitaciones y de esa forma conocí Booking.com, la cabaña, las 3 habitaciones que ya teníamos en Booking.com, entonces ya manejábamos Booking y Airbnb. Y resulta que las 3 comenzaron a funcionar muy bien y empezaron a alquilarse y alquilarse, no sin ciertos reparos porque teníamos baños compartidos, por ejemplo, no teníamos recepción, la recepción era la sala de nuestra casa, no teníamos ningún espacio disponible para estar afuera, hoy lo vemos y es como, era algo precario, pero era hermosísimo y a la gente le gustaba un montón, entonces por eso venían. También la paz, la tranquilidad de esta montaña y de este bosque pues son de otro nivel, entonces la gente venía súper contenta y se iban súper recargados también para la ciudad, descansados y demás. Sin embargo, el tema del baño compartido siempre fue un tema para todos los huéspedes y para casi todas las personas que nos visitaban. En ese momento, como no teníamos ningún espacio para recibir a los huéspedes como de verdad adaptado, no conocíamos las normativas, nada, estábamos comenzando como con una idea a la que le fuimos dando forma con el tiempo. Cogimos la combi T3, la combi café que tenemos, que es uno de nuestros alojamientos hoy estrella, estaba estacionada, la pusimos como sala. Tengo un video también donde explico toda la historia de esa combi, de por qué usamos combis, por qué tenemos alojamientos en combi. Pues la combi café, la T3, era mi carro, ¿sí? Era mi vehículo en el que yo me movía. Cuando se dañó, la pusimos acá de sala y de esa forma pudimos empezar a recibir a las personas como con un elemento raro, extraño y único, porque lo pusimos al lado de la fogata y al lado de la cabaña.
entonces era como un lugar donde no debería haber un carro y eso como que llamaba la atención y gustaba un montón y pues a nosotros nos fascinaba también. De esa forma funcionamos y ahí con el tiempo, cuando las personas nos decían, oye, ¿y qué? ¿Y dónde puedo cenar? ¿Dónde puedo almorzar? ¿Qué puedo desayunar? Entonces yo les decía, pues no sé, en el pueblo tal vez, o nosotros vamos a cocinar un sancocho hoy, si quieren les podemos vender un plato, tal. Tengo cervezas, te vendo de las mías, todo bien. Y tengo las once del niño, si quieres unas papitas o algo. Ah, listo, sí, de una, todo bien. Entonces eso nos llevó a pensar, listo, necesitamos ofrecer al menos un servicio de restaurante o una tienda, o al menos un servicio de desayunos incluidos, que también es un gancho que llama un montón. A los 15 días ya habíamos montado una pequeña carta, un menú, ya ofrecíamos desayunos incluidos y eso nos permitió también cobrar un poco más por el servicio y mejorar también la experiencia de las personas cuando venían, porque ya no se tenían que preocupar por salir para tener que comer ni absolutamente nada. Ah, bueno, también les dejábamos usar la cocina de nuestra casa por si ellos querían preparar y yo les advertía como tienen que traer para cocinar. Luego ya comenzamos con el restaurante, pero mantuvimos el sistema híbrido de puedes traer para cocinar o puedes comprarnos, hasta que se hizo incómodo ya como que yo estuviera preparando platos y huéspedes cocinando al lado mío y era una cocina de casa. Normal, no era una cocina de restaurante, sino la cocina de su casa. Para ese entonces las cabañas venían llenas, llenas, llenas y nosotros seguimos también con los otros emprendimientos durante un rato, hasta que tuvimos inconvenientes con el cultivo de arándanos, nos tocó vender gran parte del cultivo, vender esa parte del cultivo. Bosque Escondido estaba creciendo, ¿cierto? Estaba como alimentando nuestro sueño de poder generar ingresos desde la misma finca que fue el sueño original, desde un principio, sin tener que salir prácticamente. Llegaron unas personas, justo unas personas que nos querían comprar 100 plantas de golpe, eran un montón. Justo en ese momento queríamos construir otra cabaña para poder ampliar nuestros servicios porque ya como que lo requería el lugar. Y ahí sí ya no nos alcanzaba el dinero para poder construir esa nueva cabaña, pero estas personas que llegaron interesadas en el cultivo de arándanos, finalmente hicimos trato con ellos, nos ingresó un dinero que no era suficiente para construir una cabaña nueva, pero sí podía ser suficiente para invertir en el lugar, para invertir de alguna forma en el desarrollo de la finca para poder generar más ingresos, ya fuera por la parte agrícola, pecuaria o como pasó pues con el turismo. En ese momento que recibimos el dinero, pensando en cómo lo vamos a invertir para que no se convirtiera en plata de bolsillo, como lo mencioné en el video que tengo sobre la Combi T3. Entonces vendimos las plantas y una vez recibimos el dinero estuvimos pensando qué era lo que debíamos hacer para invertir bien esa plata. Y una noche acostado, como le dije, sin poder dormir, le dije a Gina como, amor, salgamos, tengo una idea y podemos colocar esa combi como un alojamiento, como lo hemos visto en varias referencias de viajeros, y pues ya no tiene motor ni nada, pero nos puede hospedar a dos personas, a una pareja fácilmente. Si nosotros pensábamos dormir en ella, ¿por qué no? Al día siguiente nos despertamos, hicimos todas las cuentas, todo nos cuadró, hicimos la Combi T3 y la lanzamos en ese momento al mismo tiempo que creamos nuestras redes sociales de Instagram, que es principalmente la que más manejamos, y todo fue un éxito impresionante porque empezó a gustar mucho y empezamos a recibir muchos comentarios y muchas reservas principalmente también, tanto para la combi como para las otras habitaciones. Entonces ya teníamos un hotel prácticamente. En ese momento, como no teníamos ni idea del negocio ni de lo que estaba pasando, entre Gina y yo nos encargábamos de absolutamente todo, incluyendo el aseo de las cabañas, incluyendo todo. Lo hacíamos ella y yo y eso nos permitía pues generar como ingresos un poco más estables porque eso empezó a pasar de forma recurrente. Y para ese momento nos dimos cuenta que la Combi T3 había sido un éxito. Bueno, pues hagamos otro alojamiento que ya nos lo está pidiendo también el mismo negocio, siempre está lleno y me piden más y me piden más. Entonces no hagamos una cabaña, sino que consigamos otra combi. Para que sepan, también las combis clásicas, el sueño hippie, son tres modelos, la combi T1, combi T2 y combi T3, así las llama Volkswagen. Son esos modelos como que reflejan el romanticismo de viajar por carretera y demás. Entonces dijimos, pues no se trata de llenar
todo el lugar de combis porque perdería el sentido, pero podríamos tener al menos una de cada modelo de esos clásicos hippies, que es la T1, la T2 y la T3. En este momento habíamos construido la T3, ahora la tarea era conseguir una T1 o una T2 para poder convertirla en una habitación. Duramos buscando como unos 6 meses, en lo que lo único que encontrábamos era como carros en buen estado andando que valían harto dinero, y nosotros estábamos buscando era precisamente chatarra, algo sin motor, algo muy económico, prácticamente que fuera basura. Entonces nos demoramos un montón de tiempo en encontrarla hasta que una persona un día me llamó, un contacto del 7 de agosto en Bogotá, y me dijo, vea, le encontré, le tengo una, pero se la tiene que llevar hoy mismo porque me toca sacarla de donde la tengo. Y se la dejo en tanto. Y yo teníamos el dinero de un crédito que habíamos pedido específicamente para eso. Entonces yo le dije al man como sin verla ni nada, como hágale de una, es lo que necesito. Efectivamente, al día siguiente fuimos a recogerla. Estaba en tan mal estado, pero tan podrida, no tenía motor claramente. Estaba en un estado re lamentable porque estuvo abandonada en Barranquilla como unos 9 años, algo así, en un parqueadero. Entonces estaba en muy mal estado, pero contamos con la suerte de encontrar personas y situaciones en el camino que han sido increíbles para la vida, para nuestra vida como emprendedores acá. Compramos la camioneta y la trajimos, no sabíamos a dónde traerla, porque qué hacíamos con esa camioneta acá en la finca, necesitábamos llevarla a un taller de una vez para que le hicieran la tonería o lo que fuera. Teníamos afán porque habíamos sacado el crédito, necesitábamos empezar a pagar las cuotas, entonces entre más rápido estuviera listo el alojamiento, pues mucho mejor. Conseguimos a una persona que se convirtió en uno de nuestros ángeles acá en el camino, y en ese momento él hacía la tonería y pintura para vehículos y precisamente vivía en nuestra vereda, a 5 minutos de nuestra casa. Entonces le llevábamos la camioneta en cama baja y el man, él no entendía muy bien qué era lo que nosotros queríamos porque él es latonero de carros, ¿sí? Nosotros le dijimos, sí, esto es un carro, pero no va a ser un carro, va a ser simplemente una habitación de hotel. Entonces, hasta que él nos entendió y nos copió, empezó a trabajar y desarrolló toda la latonería y dejó esa camioneta absolutamente impecable y hermosa, pero como no iba a ser para andar, muchas cosas estaban medio maquilladas. Esa persona también nos dijo que construía muebles en madera y que él podría hacerle la carpintería al interior de la camioneta, y efectivamente le dijimos, listo, de una, hágale la carpintería, y nos entregó un trabajo absolutamente hermoso. Y previamente habíamos adaptado el terreno nuevamente, construimos un baño igualito al de la combi T3, ya sabíamos todo cómo era el modelo y demás. Aplanamos el terreno y nos llegó la combi. En ese momento la lanzamos por redes sociales nuevamente y fue aún más exitosa que la anterior porque en ese momento comenzamos a tener reservas a varios meses, ¿sí? A 6 meses, a 8 meses. Teníamos ya copado un montón de reservas durante todo el año, lo cual ya fue como que el impulso final que nos decía cómo tienen que dedicarse a esto, fijo, sí o sí, 100%, día y noche. Y en ese momento llegó la cuarentena. Había pasado todo el 2018 finales, 2019 en todo este proceso que les acabo de contar, 2020 en enero estrenamos la combi café, la combi amarilla, la combi T2, llegan las reservas a meses, y en marzo nosotros estábamos de viaje en la costa caribe colombiana como de investigación, donde nos íbamos a hospedar en un montón de lugares para descubrir cómo es el negocio, qué tenían, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, para poder implementarlo nosotros acá y de esa forma pues como que hacer el negocio con base a nuestra experiencia como clientes y no con base en nuestra experiencia de lo que nos gustaría que fuera. Entonces nos quedamos en un montón de lugares y el 18 de marzo, el 15 de marzo, cuando iba a empezar la cuarentena, llegamos nuevamente a casa y ese mismo fin de semana cerraron todo. Entonces ahí fue un proceso pues muy confuso, todo el mundo lo recuerda. No sabemos por cuánto tiempo, al principio era un fin de semana nada más de prueba, que no sé qué. Cuando pasó eso, nosotros todavía estábamos en la costa y me tocó empezar a escribirle a muchos de los huéspedes que teníamos como para próximas reservas, a decirles
que esto estaba muy confuso, que el tema estaba muy complejo, que si quería de pronto podía o aplazar la reserva o podía cancelarla y eso implicaba darle un reembolso. Yo estaba dispuesto a darle reembolso a todo el que me lo pidiera. La gran mayoría de las personas aplazaron la reserva, hubo otras que me pidieron el reembolso. Cuando llegamos a casa, acá había unas personas ocupándose del lugar. Nosotros teníamos un programa de voluntariado. Esas personas, a algunos les tocó devolverse para Bogotá. Les dijimos como, no, yo creo que mejor que te vayas a tu casa antes de que te toque quedarte acá. Esto está muy raro. Pero había unas personas que son extranjeros, que los queremos muchísimo, Aline y Will, y ellos son brasileros y ellos no pudieron, no alcanzaron a tomar el vuelo de vuelta, entonces les tocó quedarse con nosotros como un mes y medio aproximadamente en la cuarentena, con nosotros acá encerrados absolutamente. Llegamos de la costa con un millón de ideas, como yo les decía ahorita, nosotros no teníamos ni siquiera una recepción, no teníamos mayor idea de lo que implicaba este negocio. Entonces llegamos con dos ideas principales. La primera, conocer el lugar y sacar todos los papeles pertinentes, la legalidad y ya como decir, listo, por acá fue. Y la segunda, construir una recepción y hacer del lugar un poco más de nuestro gusto, de lo que según lo que conocimos en nuestro viaje. Y como cayó la cuarentena, pues nos cayó de perlas absolutamente todo, porque nos pusimos a leer todas las normas técnicas sectoriales, nos visitó Policía de Turismo varias veces, pudimos como que conocer a fondo un poco más de lo que se trata este negocio del turismo rural y de tener un hotel o un espacio de alojamiento específicamente. Eso nos funcionó demasiado para organizar el negocio y en nuestra historia como emprendedores, pues ha sido como también la primera vez que nos tomamos mucho más en serio todo este tema para ya pasar de un sueño a algo ya realizado. Y en la cuarentena también entonces pudimos hacer nuestra recepción que hoy en día tenemos, que como la casa es prefabricada, simplemente desarmamos uno de los baños con la misma madera que tenía el baño, construimos la barra y demás hasta que en julio, aproximadamente unos 3, 4 meses después de que nos encerraron, ya empezamos a recibir huéspedes nuevamente, que eran personas que tenían permiso de salir. Varios de ellos empezaron a venir acá y eso nos confirmó que estábamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque nuestro Instagram pasó también de recién creado a una gran cantidad de seguidores reales y de reservas y de interés y de interacción como muy pronto en ese año pasó todo eso. Y después cuando ya abrieron nuevamente, pues ya se podía salir, eso fue como en septiembre u octubre, que ya se acabó la cuarentena y ya dijeron como bueno, pueden volver a salir, todos estamos bien, ya nos vacunamos. Entonces nosotros tuvimos un boom así, pero absolutamente impresionante. De verdad, la cantidad de reservas que tuvimos en ese momento era impresionante por el boom, porque la gente estaba demasiado aburrida en sus apartamentos, en sus casas en Bogotá o en donde fuera y querían salir. Entonces eso nos permitió que llegaran personas a invertir también, que confiaran en nosotros, que pudiéramos convencerlos de que construyéramos más cabañas, precisamente porque las necesitábamos. En todo ese proceso el negocio creció de tal forma que la cabaña con la que empezamos, que era la habitación del niño, era de 2 pisos. Le quitamos el segundo piso, lo desarmamos, nos llevamos ese para otro lado para que el niño estuviera más privadito. El negocio empezó a crecer, esto terminó siendo otra habitación, ahora el primer piso, pero como el negocio empezó a crecer y esta era la zona social, ya era como algo incómodo que las personas durmieran acá. Sí, se incomodaban que por el baño compartido, se incomodaban que por el humo de la fogata, que por el ruido de las personas hablando. Entonces decidimos desarmar la cabaña y es este espacio en el que me encuentro en este momento, que es nuestro reservado. Aquí al lado queda la fogata, queda el restaurante, queda el salón de juegos. Durante la cuarentena también le hicimos una modificación a nuestra cabaña, a la segunda cabaña que construimos, y como no era tan cómodo que dos parejas compartieran un baño, o decidimos modificar la cabaña para que fuera privada absolutamente. Segundo piso tenía la habitación y en el primer piso abrimos, como construimos siempre de forma modular para más comodidad, modificamos unas cosas y el primer piso quedó abierto donde construimos una cocina
y al ladito le construimos, pegada a la misma cabaña, otra habitación de tal forma que cupieran ya no 2, sino 4 personas. ¿Por qué? Porque en ese momento ya nos estaban escribiendo diciendo, oye, somos 2 adultos y 2 niños, oye, quiero ir con mis papás, quiero ir con mis amigos, ¿qué me ofreces? Acá solamente teníamos alojamiento para parejas. Entonces hicimos esa modificación, hicimos la recepción e hicimos el tema de desmantelar el segundo piso de esta cabaña, todo en la cuarentena. ¿Por qué pudimos hacerlo? Era relativamente sencillo pues movilizarse por estas zonas como rurales y teníamos acá mucho material acumulado, mucha madera, teníamos un montón de herramientas también las que habíamos empezado a adquirir. En definitiva teníamos lo necesario para poderlo hacer y también para poder llamar a personas que nos ayudaran con todo ese tema, ¿sí? Albañiles y demás personas que nos han colaborado con la mano de obra de este lugar. Cuando volvieron a abrir, este lugar fue un boom impresionante y comenzamos a construir nuestra cabaña A-Frame y nuestra cabaña Hobbit, otras 2 alojamientos estrella. Cuando volvieron a abrir el tema de la cuarentena, el tema de ya poder salir después de la cuarentena, entonces, como les venía contando, hubo personas que se interesaron en construir acá y en invertir para construir más cabañas, que el mismo negocio ya lo estaba pidiendo nuevamente. Diseñamos y empezamos a construir nuestra cabaña A-Frame y nuestra cabaña Hobbit, otros 2 de nuestros alojamientos estrella hoy en día. El proceso de construcción de esas cabañas varió un poco, pero estuvieron listas a finales del 2020 y a principios del 2021. A principios del 2021 hubo una mini cuarentena nuevamente porque hubo un pico de COVID o alguna vaina así. Otro fin de semana que nos tocó cerrar del todo, devolver el dinero y otra vez el pánico, la gente otra vez empezó como a tener miedo y como a los 8 días de que esa cuarentena otra vez estuvo, comenzó el paro nacional del 2021 que duró un montón de tiempo también y el paro nacional también fue fatal para nosotros, a pesar de que nosotros salimos a movilizarnos también un poco, pero para el negocio pues no fue tan bueno porque no era fácil viajar y daba mucho miedo también. Entonces nuestra tasa de reembolsos subió y nuestras ventas empezaron a bajar. Ah, y hay que sumarle otra cosa. Como fue tan exitoso el tema de los glamping y de salir ya no a un hotel, sino a un lugar aislado en la naturaleza y demás, entonces absolutamente todos los lugares ahora empezaron a hacer un glamping o un hotel o un Airbnb o alguna vaina, entonces la competencia se volvió pero demasiado salvaje. Sumado a la cuarentena y al miedo por el COVID, sumado al paro nacional, el 2021 tal vez junto al 2022 han sido los peores años que hemos tenido en Bosque Escondido y nos hemos podido sostener, siento yo, básicamente porque tenemos el privilegio de que el lugar es propio y no nos toca entregarlo. Entonces podemos seguir con él y probar distintas cosas, que la agricultura, ahorita hacemos dinero por internet también, pero en lo que es el hotel, 2021 y 2022 fueron 2 años absolutamente difíciles en los que reservarle a personas era todo un desafío a pesar de que tuviéramos muy buena interacción en redes sociales y otras estrategias que yo aprendí a implementar también para el marketing del lugar. En ese momento me di cuenta que tenía que empezar a desarrollar otro tipo de estrategias también para que nosotros pudiéramos perdurar en el tiempo. Caímos en cuenta que la competencia iba a ser tan brava siempre que nos tocaba de alguna forma distinguirnos y la mejor manera de hacer eso, aparte de con el servicio al cliente, la infraestructura y demás, pues también es con estrategias digitales que nos permitan llegarle a muchas más personas de forma más fácil y más barata, incluso de forma orgánica o gratuita. Gratuita entre comillas porque igual toca trabajar un chingo y toca invertir en apps y en cosas que lo ayudan a uno a facilitar todo ese trabajo. Me puse a aprender de todo el tema de marketing digital porque también costaba un montón de dinero delegar esa función. Como todos los emprendedores, también hemos llorado con ganas de mandar todo a la nada y cerrar y vender y llorar y ya. Afortunadamente no lo hemos hecho, pero ha sido gracias a que nos hemos dedicado a ver también oportunidades
en ese tipo de problemas. Entonces yo vi una oportunidad de aprender de todo este tema de marketing digital que me iba a permitir no solo vender el hotel, sino cualquier otra cosa. E implementamos el blog de Bosque Escondido, que nos ha permitido posicionarnos en las primeras lugares o en las primeras posiciones de los buscadores con ciertas palabras clave. Y ese tipo de estrategias, por ejemplo, son estrategias que llevan tiempo, que toman como varios meses en funcionar, en descubrir si está sirviendo o no. Yo creo que por eso es que muchas personas no lo hacen. Nosotros decidimos hacerlo y eso es lo que nos ha mantenido vivos hoy en día, porque en redes sociales la competencia es absolutamente salvaje y obviamente por Instagram es por donde llegan casi todos nuestros huéspedes, pero las estrategias que hemos implementado alternativas también nos han funcionado para que nuestra ocupación sea mucho más que decente. Cuando terminamos de construir la cabaña A-Frame y la cabaña Hobbit, no nos rendimos, seguimos con el lugar y 2023 fue muchísimo mejor en realidad. A pesar de que el negocio no estaba como nosotros queríamos, igual se sostenía, igual los fines de semana estaban copados con personas y demás. Construimos nuestra tiny house también en el año 2022 y eso nos ha permitido seguir creciendo, seguir aprendiendo sobre el negocio, seguir aprendiendo sobre nuestros huéspedes, quienes llegan acá y son los que viven la experiencia de Bosque Escondido y los que nos dan consejos para mejorar y los que disfrutan en definitiva todas las mejoras que hemos hecho. Ahora nos estamos dedicando a embellecer el lugar porque sentimos que en este momento tenemos más ideas para el futuro, porque queremos perdurar y queremos ser uno de esos negocios que perdure en el tiempo, pero sentimos que en este momento no debemos construir más, sino mejorar la infraestructura del lugar, los caminos, la iluminación nocturna, las zonas sociales, las áreas comunes, el sonido y ese tipo de cosas son las que estamos como empezando a desarrollar en este momento. Nuestro sendero de bosque, nuestro huerto. Ese es el proceso en el que andamos. Esa ha sido la historia de Bosque Escondido como muy a grandes rasgos. Estamos haciendo videos en el canal donde explicamos como por partes toda esta historia que a grandes rasgos hemos contado.